el día de hoy estamos arrancando una serie de enseñanzas que hemos llamado Cuando los enemigos hablan. Cuando los enemigos hablan. Porque vamos a estar viendo diferentes capítulos de los evangelios en los cuales los enemigos son usados para anunciar el evangelio. Los enemigos de Jesús son usados para anunciarnos de qué se trata el evangelio y qué fue lo que vino a hacer Jesús. Porque aún de las bocas de los enemigos el Señor proclamó su evangelio y su verdad. Así que vamos a estar durante estas semanas en preparación de algo muy importante. Dentro de 5 semanas celebramos la fecha más importante para todo cristiano, que es el domingo de resurrección. Toda nuestra fe se basa en ese día. Toda nuestra fe se basa en ese momento. Toda nuestra fe se basa en lo que se celebra esa fecha. Por eso hay fechas que son bonitas. Hay la Navidad, el Año Nuevo, el aniversario de la iglesia, el cumpleaños del pastor, todo eso. Son fechas lindísimas, pero le voy a decir algo. Usted tiene permiso de faltar a cualquiera de esas, no se preocupe. Pero el domingo de resurrección, esa es la base de nuestra fe. Porque nuestra fe descansa en esta verdad. Jesús cargó nuestros pecados, murió en una cruz. Fue sepultado en una tumba, pero a los 3 días resucitó, venciendo a todo pecado, a toda maldad y al infierno mismo. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Cristo regresará por nosotros. Y el domingo de resurrección, eso es lo que celebramos. Si usted ya compró tiquetes o hizo reservaciones, no quiero que se sienta culpable, no lo estoy diciendo para que se sienta mal. Pero como iglesia necesitamos trabajar en la disciplina de entender que no existe ninguna fecha más importante que la fecha del domingo de resurrección. De celebrar juntos como iglesia, como hijos de Dios, la base de nuestra fe, lo que predicamos todos los días con nuestras vidas, lo que realmente se trata de todo lo que nosotros hacemos. Jesús ha resucitado. Así que iniciamos hoy esta serie. Vamos a Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1, del versículo 21 hasta el 28, vamos a estar leyendo. Dice: entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Y todos quedaron asustados, tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Marcos es muy interesante, este evangelio, porque Marcos no pierde el tiempo. Marcos va directo al grano. Marcos es así como a lo que vinimos. Porque los otros evangelios empiezan contándonos cosas muy poderosas y muy relevantes, obviamente, pero empiezan contándonos genealogías, ¿verdad? Fulanito nació de sutanito, nació de sutanito, de sutanito, y de ahí nació Jesús. Y nos cuentan historias de profecías que se dieron y de ángeles que aparecieron, lindísimo, ¿verdad? Todo. Pero Marcos es como que él no tiene tiempo que perder. Él necesita anunciar una verdad y contar lo que Cristo Jesús era capaz de hacer. Y Marcos capítulo 1, versículo 1 inicia de esta forma. Dice: estas son las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Pum! Desde el primer versículo es como que Marcos lo agarra uno y ¡pla, pla, pla! ¿Verdad? Estas son las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no se anda dando vueltas, él no se anda con cuentitos, él va directo al grano y nos empieza a contar quién es este Jesús del cual él nos va a hablar y de lo que él era capaz de hacer. Así que después nos dice: y Jesús fue y se bautizó con Juan el Bautista. Y después dice: y Jesús fue y llamó a algunos discípulos. Inmediatamente Jesús entró en una sinagoga y empezó a enseñar, y el reino de las tinieblas se encontró de frente con el reino de Dios. Desde el capítulo 1 Marcos tenía sed de sangre. Desde el capítulo 1 Marcos es como pum, 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 pum.
y nos narra este momento en el cual dice un espíritu inmundo se encuentra y dice con Jesús y dice: sé quién eres, eres el Santo de Dios. Y es en este lenguaje que es muy ceremonial, es muy de Levítico, el lenguaje de lo inmundo y de lo santo, donde yo quisiera que podamos ver este encuentro de Jesús con el reino de las tinieblas. Porque primero que nada, empecemos hablando de eso inmundo, porque cuando se habla del espíritu, claro, muchas traducciones lo traducen como un espíritu malo, como un espíritu maligno. Pero en sí la palabra que se usa es esa palabra que se usaba en Levítico para hablar de las cosas que son inmundas. Entonces habla de el espíritu inmundo. Y por eso es tan importante, porque lo está contrastando con aquello que es santo, que es lo que hace muchas veces Levítico constantemente. Y entonces se nos habla de un espíritu que es inmundo. Cuando vemos en la Biblia nos damos cuenta que cuando se habla de algo inmundo es porque es algo inaceptable. Es porque es algo que no debería tener lugar entre el pueblo de Dios y entre los hijos de Dios, porque definitivamente no tiene espacio en la presencia de Dios. Aquello que es inmundo es inaceptable, no debería existir, no debería tener espacio, no se le debería dar lugar. Y así es este espíritu que se encontraba ese día en ese hombre en la sinagoga. Un espíritu inmundo. Y por eso es interesante darnos cuenta cómo para este espíritu inmundo es imposible ignorar la presencia de Jesús. O sea, si hubiera sido más inteligente, se queda calladito, ¿verdad? Disimula, ¿verdad? Pues se hace el ruso. Pero ¿qué pasó? Cuando el santo empezó a llenar con su presencia ese lugar, lo inmundo no resistió más. Jesús no se puso así con un detector de demonios, ¿verdad? A ver, por aquí anda un demonio, ¿verdad? Jesús no se puso a decir: aquí anda un demonio suelto, a ver quién es, no. Jesús ejerció su autoridad y cuando su presencia llenó ese lugar, lo inmundo tuvo que escapar. Lo inmundo tuvo que huir, porque lo inmundo no soporta la presencia de lo santo. Amén. Y por eso es que en ese momento entonces sale ese demonio, sale a la luz. Y entonces nos damos cuenta y clama con esta gran verdad: sé quién eres el santo de Dios. Y eso nos habla de lo opuestos que son estos reinos, estas realidades, estas identidades, esta esencia entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Lo inmundo y lo santo. No podría haber mayor contraste. No podría haber mayor contraste. Nos habla entonces de que uno se opone directamente al otro. Y hay varias cosas que la Biblia nos enseña a los demonios. Nos enseña, por ejemplo, que los demonios son invisibles. Entonces eso no es para que nosotros andemos con miedo en la vida, ¿verdad? Como, ¿por dónde andará, verdad? Algo me pasó, ¿verdad? Algo me tocó, ¿verdad? Como cuando uno se mete en el mar y algo le pasa en el pie. No es para que vivamos así sintiendo: ¿por dónde habrá pasado un demonio? Lo que la Biblia nos quiere enseñar al enseñarnos que son seres invisibles es que nos quiere enseñar que hay una realidad más allá de lo que nosotros podemos ver, podemos percibir, que hay todo un mundo espiritual, pero nunca para que vivamos con miedo. Lo segundo que nos enseña la Biblia es que la naturaleza de esos espíritus no es una naturaleza humana ni es una naturaleza divina. Y esto es muy importante, porque algunas personas, cuando la Biblia habla de demonios, lo quieren racionalizar y decir: bueno, cuando la Biblia habla de demonios es la forma antigua de referirse a una persona que estaba sin un tratamiento para una necesidad que tenía, para alguna carencia que tenía, y por lo tanto entonces se manifestaba de esa forma, y se habla de demonios para hablar de ese tipo de enfermedades o de trastornos que podía sufrir una persona. Es bastante lógico, pero el problema es que la Biblia habla abiertamente de que hay principados y potestades y que hay todo un reino de las tinieblas que se opone directamente al reino de Dios. Entonces, claro, yo creo que podría haber cierto espacio para pensar de que sí podría haber algo así, ¿verdad? Pero inequívocamente la Biblia sí nos habla de que hay un reino espiritual que se opone a todo lo que Dios quiere hacer, amén. Entonces no es un espíritu humano, es diferente de naturaleza. Es un espíritu cuya naturaleza es diferente a la naturaleza humana, pero también es diferente a la naturaleza divina. Y esto es importante porque cuando escucho a muchas personas hablar del enemigo, a veces siento que los hijos de Dios le dan más autoridad al enemigo de la que realmente tiene.
Y le otorgamos más poder a Satanás de lo que realmente Satanás tiene. Satanás sí tiene cierto poder, sí tiene cierta autoridad, por supuesto, la Biblia enseña eso. Pero el asunto es que como que en la religión popular, que hemos agarrado ideas de todo lado, ¿verdad? A veces hablamos, o yo veo cristianos hablar como que si Dios y Satanás fueran el yin y el yang. Y muchas personas tienen esa idea, que son fuerzas opuestas, que entonces que están en constante pelea, ¿verdad? Y que entonces está el bien y el mal en una constante lucha para traer un balance al universo. Pero lamento decirle esto: la Biblia en ningún momento enseña que en el universo hay balance. En el universo no hay ningún balance, porque lo que nos habla la Biblia es que hay un Dios todopoderoso y que cuando Él se mueve, el enemigo huye. Que cuando Él actúa, Satanás tiene que escapar. Hay un Dios todopoderoso. Entonces no es que hay un balance entre el bien y el mal. No. Hay un desbalance total, porque Cristo ha vencido. Porque Cristo ha vencido. Así que su naturaleza no es divina tampoco. Y no tenemos que pensar o vivir de esa forma. Pero también se nos muestra una tercera cosa cuando se habla de los demonios y del enemigo. Y se nos muestra que se opone, que son hostiles a Dios y a la creación de Dios. Los demonios buscan destruir aquello que Dios quiere edificar. Los demonios buscan manchar aquello que Dios ha buscado lavar. Los demonios siempre van a estar buscando oponerse a Dios y a su creación. Y por eso nos encontramos entonces que esta inmundicia no soporta la presencia de la santidad, porque realmente está buscando todo lo contrario a lo que la santidad está buscando. Ahora, el gran problema que nosotros nos encontramos en este pasaje es que, de nuevo, si estamos hablando de lo inmundo, la Biblia nos lo enseña como lo inaceptable. Y ahí es donde está el problema, cuando nosotros aceptamos lo inaceptable. Y muchas veces vivimos aceptando lo inaceptable y pensando que lo inaceptable sí tiene lugar en nuestra vida y que sí le podemos dar cierto espacio, porque le podemos tener bajo cierto dominio y lo podemos tener bajo cierto control. Pero cuando la Biblia habla de la inmundicia, lo que está hablando es que es algo inaceptable para Dios. Este demonio ya se sentía como en casa. Ese demonio ya se sentía que era parte de la congregación, porque se congregaba en esa sinagoga. Así que yo me imagino, yo lo llamo un endemoniado funcional. ¿Por qué? Porque él iba y se congregaba ahí en la sinagoga. Él era parte de esa congregación, de ese grupo. Pero entonces ¿qué pasó? Llegaban, ¿verdad? Iban, ya es hora de congregarse, ya hay culto, ¿verdad? ¿Cómo está don Demoni? Todo bien, por allá, ¿verdad? Uy, no hay campo. Pase, no se preocupe, yo le doy espacio. Ay, qué amable, pero qué persona tan valiosa, ¿verdad? Qué corazón más lindo, ¿verdad? Ya era parte de la congregación, ya era parte de la vida normal. Era parte de la existencia normal. Y eso es lo que nosotros cometemos el error de creer. Nosotros creemos que lo inmundo puede participar normalmente de la vida de los santos. Nosotros a veces vivimos como si lo inmundo de verdad pudiera ser parte de nuestra vida y de nuestras decisiones y de nuestra existencia. Y pensamos que entonces que aquello que la Biblia está llamando inmundo, y que de verdad lo podemos tener bajo cierto control. ¿Por qué? Porque somos funcionales. Porque lo podemos vivir con ello. Entonces traemos lo inmundo a la iglesia, llevamos lo inmundo a nuestra casa, traemos lo inmundo a nuestro trabajo, llevamos lo inmundo a nuestras decisiones. Permitimos que lo inmundo esté en nuestra sexualidad, permitimos que lo inmundo esté en nuestros negocios, permitimos que lo inmundo esté en nuestra vida espiritual, porque lo tenemos bajo control. Pero lo inmundo es otra forma en la que la Biblia habla de decir que es inaceptable. ¿Qué problema cuando aceptamos lo inaceptable? Y es que tal vez no lo vemos tan claro acá con el endemoniado funcional. Pero en Marcos capítulo 5 nos encontramos un endemoniado disfuncional.
Y nos encontramos a uno que se llama el famoso endemoniado gadareno. Y es sumamente interesante darnos cuenta que reaccionan exactamente igual, tanto el endemoniado funcional como el endemoniado disfuncional. En Marcos capítulo 5, versículo 7, se arrodilla delante de Jesús cuando Jesús pone un pie en Gadara, baja del bote y dice: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza: te ruego por Dios que no me atormentes. Reaccionan exactamente igual. Reaccionan exactamente igual. Reaccionan exactamente igual. Lo inmundo no soporta la presencia de lo santo. Amén. Pero con este hombre vemos lo que realmente produce la inmundicia en la vida de una persona. Porque del versículo 3 al 5, ahí en Marcos capítulo 5, nos encontramos que él vivía en los sepulcros. No, él era un endemoniado, pero un endemoniado con excelencia. Porque le voy a decir algo: si usted está endemoniado, ¿dónde mejor vivir que en los sepulcros, verdad? Usted sabe, pasando por un cementerio y de repente y uno en la noche volviendo al trabajo, algo así, sale un bichoso a corretearlo, no, hombre. Pero bueno, él lo hacía con excelencia. Vivía en los sepulcros, ¿verdad? Y dice que constantemente trataban de sujetarlo y le ponían cadenas, y él rompía esas cadenas. Y nos dice que vivía gritando y dice que vivía golpeándose con piedras, haciéndose daño. Porque esto es lo que nos muestra lo inmundo quiere hacer a aquellos que llevamos la imagen de Dios. Porque lo inmundo, si algo odia lo inmundo, es la imagen de Dios. Amén. Si algo odia lo inmundo, es a Dios y a aquellos que llevamos la imagen de Dios, que hemos sido creados por Dios. Y por lo tanto lo inmundo va a tratar de destruir, de lastimar, de manchar, de robar, de humillar aquello que recuerda la imagen de Dios. Y por eso es que este hombre lo encontramos separado de gente que lo podría amar y ayudar, rechazando la ayuda de la gente que trataba de contenerlo de alguna forma, rompiendo esas cadenas, alejando a las personas que probablemente él amaba, que probablemente algún día fueron amigos. Porque ¿quién más se iba a atrever, verdad, para acercarse y tratar de encadenarlo, tratar de contenerlo de alguna forma? Y vivía pegando gritos y vivía lastimándose con piedras. Y es que no nos damos cuenta que eso es lo que la inmundicia hace a una vida. Pero nosotros creemos que lo inmundo sí puede ser parte de nuestra vida. Nosotros pensamos que lo inmundo lo tenemos bajo control y que lo inmundo lo podemos tener ahí tranquilos y que nosotros sabemos manejarlo y sabemos cómo hacer las cosas. Pero ¿sabe? Lo que me llama la atención es que tanto el que parecía estar bajo control como el que estaba totalmente fuera de control, ambos, Jesús los trata exactamente igual. Jesús no dice: bueno, vos por lo menos te la estás jugando, seguí adelante, si seguís creciendo en algún momento, ¿verdad? Y al otro Jesús no le dijo: no, usted está demasiado mal, vaya a ver, no hay nada que hacer por ustedes, lo lamento. A ambos Jesús los trata igual. ¿Qué es lo que hace Jesús? Les habla y les dice: sal fuera. Jesús ejerce su autoridad. Jesús ejerce su dominio, porque esa es la conversación de Marcos capítulo 1, donde lo hemos leído. Dice que la gente se sorprendía de la autoridad con la que Jesús enseñaba. Y cuando echa fuera ese demonio, se dan cuenta de la autoridad con la que Jesús actuaba. No solo enseñaba, sino que actuaba con autoridad. Y nos damos cuenta de esa autoridad, y esa palabra exousia que habla de la autoridad, es aquella persona que tiene el derecho de ejercer el dominio. No es simplemente alguien que hace algo, ¿verdad?, con cierta fuerza, con cierto ímpetu. Es que Jesús hablaba como alguien que tenía el derecho de ejercer el dominio en esa conversación. Jesús actuaba como alguien que tenía el derecho de ejercer el dominio en esas acciones. Porque todo dominio, poder y autoridad le han sido entregadas a Cristo Jesús. Y el enemigo, por más fuerte que aparente ser, tiene que someterse a la voz de Jesús siempre, siempre.
Así que se tiene que someter a esa voz de Jesús. Estos demonios, tanto el que parecía que estaba bajo control como el que parecía estar totalmente fuera de control, para ambos el resultado fue el mismo. Eran inaceptables delante del santo. El santo dijo: yo no acepto eso para los hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque les estaba robando la dignidad, les estaba robando su vida, porque estaba destruyéndoles, estaba alejándolos de personas, porque estaba robándoles la vida, porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Jesús no lo acepta. Jesús ejerce su autoridad sin ningún obstáculo, como quien realmente tiene el derecho a hacerlo. Y por eso lo inmundo se encuentra con el santo. ¿Sabe? La santidad a veces nos crea la idea errónea de que la santidad nos rechaza. Y se nos hace este concepto, se nos hace esta idea de que cuando hay algo santo, un ambiente santo, o el Dios santo está presente, significa que no hay lugar para nosotros. Y lo que sentimos es que santidad es sinónimo de rechazo nuestro. Pero sabe, me gusta mucho cómo define la santidad el diccionario de la vida espiritual. Este diccionario toma de la tradición de grandes teólogos como Agustín, Aquino y Eckhart. Y entonces define sencillamente la santidad y dice: la santidad es unión a Dios. Santidad es unión a Dios. En pocas palabras, la santidad es relacional. La santidad no es rechazo, la santidad es relación. Ok, la santidad no es rechazo, no es decir: ay, no hay espacio para mí. La santidad es relación, es unión a Dios. Porque alguien santo o algo santo es santo por estar en relación incondicional, inmediata y total con Dios. Alguien es santo cuando está en una relación incondicional, inmediata y total con Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? En palabras más sencillas, eso se llama salvación. Una relación total, completa, incondicional con Dios. Eso es lo que hemos recibido cada uno de nosotros, los que hemos renunciado a nuestro pecado, clamado al Señor por ayuda, y Jesús nos ha lavado con su sangre. Eso es la salvación. Salvación es relación directa con Dios, completa, incondicional, total. Por eso, cuando somos salvos, somos hechos santos delante de Dios. Somos un pueblo santo delante del Señor. Somos invitados a una relación con el santo. ¿Por qué? Porque el santo viene a desarraigar la inmundicia más profunda. Porque el santo viene a arrancar la inmundicia más profunda y a decir: esto es inaceptable en la vida de mis hijos e hijas, y lo tira por allá. Porque la santidad abraza, la santidad no rechaza. La santidad no humilla. No, eso es lo que hace la inmundicia. Si usted lee la Biblia, se da cuenta que la inmundicia es la que rechaza, que la inmundicia es la que humilla, que la inmundicia es la que echa a perder la vida. Pero la santidad abraza, sana y restaura. Esa es lo que hace Dios por cada uno de nosotros, y eso es lo que ha venido a hacer el santo de Dios en la vida humana. Así que tenemos que entender que la santidad es algo que nos invita. Si usted se da cuenta, Jesús nunca echó fuera a los endemoniados. Jesús echó fuera a los demonios. Pero Jesús no dijo: sáquenme ese señor que me está haciendo aquí un desorden, ¿verdad? Jesús no dijo no, pero quíteme a ese endemoniado gadareno para yo poder pasar a donde realmente voy. Jesús no echó al endemoniado. Jesús echó al demonio. Porque el endemoniado, su lugar estaba el ser libre y el estar delante de Jesús, recibiendo aquello para lo cual fue creado. El demonio que se vaya al abismo donde salió. Pero los hijos e hijas de Dios pertenecen en el abrazo del Padre. Pertenecemos a los pies de Jesús. Pertenecemos a la presencia santa de Dios.
Y por eso es que entonces nos lo encontramos después y nos damos cuenta de que recibe una dignidad, una forma de vida tan distinta, tan diferente. Dice ahí en Marcos capítulo 5 que después se encuentran a este hombre. Llegan a donde estaba él. Y dice el versículo 15 que lo encontraron sentado, vestido y en su sano juicio. Vea que lo que rechaza, lo que humilla, lo que separa, lo que destruye es la inmundicia. Pero la santidad recibe, abraza, sana, restaura. Lo encontraron sentado, vestido en su sano juicio. Porque la santidad le da una dignidad al ser humano que la inmundicia le trata de quitar. Y por eso para Dios es inaceptable la inmundicia. No son caprichos de Dios cuando habla de que algo es inmundo, cuando habla de que algo es inaceptable en la vida de un hijo o una hija de Dios. No son caprichos de Dios. Es el clamor de un papá que quiere ver bien a sus hijos e hijas. Es el clamor de un Dios que es amor, que está deseoso de vernos vivir de acuerdo a la estatura y a la plenitud de lo que fuimos diseñados para vivir. De eso se trata la santidad. Y la santidad es identidad. De nuevo en Levítico, donde constantemente se habla de lo inmundo y lo santo, una de las cosas que repetidamente hace Dios es que dice: no hagan esto porque mi nombre es santo. Aléjense de esto porque mi nombre es santo. Vivan de esta forma porque mi nombre es santo. 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 Y en los nombres en la Biblia siempre están relacionados con la esencia de una persona, con el ADN, la identidad de una persona. Y por eso es tan poderoso que Dios constantemente asocia su nombre con lo santo. Significa que Dios, así como es amor, y el amor marca todo lo que es Dios, Dios también es santidad, y la santidad marca todo lo que es Dios. Amén. Es parte de su identidad, es parte de quien es Él. Es parte de su forma de ser, de cómo definirlo, quién es Él, de cómo reconocer quién es Él. Marca y afecta todo lo que es Él. Y por eso somos llamados a vivir de esa forma. Dice primera de Pedro 1:16: sean santos porque yo soy santo. Porque aquellos que hemos decidido seguir al santo, entregar nuestra vida al santo, vivir para el santo, debemos ser santos porque Él también lo es. Amén. Es parte de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Parte de quiénes somos nosotros hoy en día, que tantas cosas y voces diferentes quieren marcar nuestra vida, quieren marcar quiénes nosotros somos, quieren marcar la identidad de cómo pensamos y de cómo actuamos. Tenemos que recordar algo: somos santos porque así nos ha hecho el Señor. Hemos sido llamados a vivir en santidad en medio de todas las cosas. Amén. Y no solo eso, sino la santidad es belleza. La santidad es hermosura. En el Salmo capítulo 29, el versículo 2 dice: adoren al Señor en la hermosura de santidad. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. ¿Sabe? La santidad es hermosa. La santidad es bella. La Biblia asocia belleza, la santidad, con belleza. Y eso es muy interesante porque religiosamente se nos ha enseñado la santidad como una carga. La santidad, ¿verdad? Como el precio que hay que pagar. Y la santidad como todas las fiestas que me he perdido y todas las experiencias de vida que he perdido. Y aquí estoy, tratando de ser santo, todo sapo, ¿verdad? Y todos mis amigos andan pasándola bien, Y no nos damos cuenta que bíblicamente la santidad es belleza, es hermosura. La inmundicia es lo feo. En realidad la inmundicia porque es lo que humilla, es lo que destruye, es lo que quita valor. Pero la santidad es lo que atribuye dignidad, es lo que trae, lo que produce belleza. Y
Y si algo nos enseña la Biblia es que todo lo deseable para el ser humano se encuentra en Dios, amén. Que todo lo que el ser humano podría buscar, las tres grandes virtudes que proclamaba la filosofía griega, la iglesia cristiana ha dicho, cada una de ellas solo proviene y directamente y profundamente de Dios. Y esas son lo bueno, lo verdadero y lo hermoso. Lo bueno, lo verdadero y lo hermoso solo tienen una fuente, y esa fuente es Dios. Nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Y yo quisiera contarle el efecto que tuvo un templo hermoso en la vida de alguien más. Porque si nuestra vida es templo del Espíritu Santo, deberíamos revestirlo con la belleza y con la hermosura de la santidad, permitir que brille en nuestras vidas. En el siglo XI, un gobernante que se llamaba Vladimir de Kiev, en Rusia, se cuenta la historia que estaba decidiendo qué religión iban a tener en su gobierno. Y este gobernante envía a emisarios a diferentes lugares, a diferentes culturas, para aprender cómo adoraban en lugares diferentes a sus dioses y para decidir cuál iba a ser la religión de su reino. Y una de estas delegaciones fue enviado a Constantinopla, hoy Istambul, a una iglesia cristiana, a un templo que había sido edificado, un templo cristiano. Y es un templo sumamente famoso hasta el día de hoy. Lamentablemente el día de hoy lo convirtieron en una mezquita, pero es un templo cristiano que hasta el día de hoy es famoso y llamado la Hagia Sofía o la Santa Sabiduría. La iglesia de la Santa Sabiduría. Y cuando estos emisarios regresaron delante del gobernante para contarle todo lo que vieron en ese lugar y cómo se contemplaba ese lugar, que existe hasta el día de hoy, lo pueden visitar, dice, nos llevaron a los edificios donde adoraban a su Dios. Y no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra, porque en la tierra no existe tal esplendor o belleza. Solo sabemos que Dios habita ahí entre los hombres. Y entonces de ahí nació el cuento, nació la leyenda, que Vladimir de Kiev, la respuesta que dijo fue: denme la religión de la belleza. Denme la religión de la belleza. Vivimos en un mundo demasiado acostumbrado a lo inmundo. Vivimos en un mundo que celebra lo inmundo. Vivimos en un mundo que piensa que lo inmundo es inevitable, que lo inmundo debería ser parte normal de la vida de una persona, que lo inmundo debería tener un lugar, un espacio en la vida de todos. Pero Dios constantemente nos señala y nos dice: hay cosas que son inaceptables para mis hijos e hijas, porque yo los he llamado a vivir de una forma diferente. Y lo inmundo no resiste encontrarse con lo santo. Y hay una belleza que solamente trae la santidad. Hay una hermosura que solo puede dar la santidad. Hay una belleza que solo puede reproducir la santidad. Usted puede ver una vida a lo largo del tiempo y usted lamentablemente se va a dar cuenta cómo la inmundicia ha cobrado su precio. O puede darse cuenta cómo la santidad ha hecho brillar esa vida. Hay una belleza que solo puede dar la santidad. Y yo estoy seguro que si el mundo pudiese ver realmente la belleza de la santidad reflejada en estos templos que somos nosotros, templos del Espíritu de Dios, en nuestras vidas y decisiones y forma de vivir, el mundo también gritaría: denme la religión de la belleza. Denme la religión de la belleza. Así quisiera vivir yo, así quisiera experimentar yo. Porque el que solo ha conocido aquello que es inmundo, aquello que es inaceptable, no sabe ver nada más hasta que se encuentra con lo santo y se sorprende y dice: ¿qué es eso? ¿Cómo puede una vida verse de esa forma? ¿Cómo puede una vida vivirse de esa forma? ¿Cómo puede una vida celebrarse de esa forma? ¿Cómo puede tener una vida tal dignidad, tal belleza, tal diferencia?
En medio de nuestra imperfección, porque todos somos imperfectos y somos tentados y caemos en pecado. Pero la búsqueda, la entrega total a Dios y la búsqueda constante de esa santidad siempre va a marcar la diferencia. Siempre va a marcar la diferencia. Denme la religión de la belleza. Denme la religión de la belleza. Que se vista la iglesia de la belleza que realmente Jesús vino a vestirla. Que celebremos la belleza que solamente el santo puede proveer a la vida humana. La belleza de la santidad. Sean santos porque yo soy santo, dijo Dios. Y si alguien celebra y proclama la belleza de la santidad, es la iglesia de ese santo, en el nombre de Jesús. Es la iglesia de ese santo. Pongámonos de pie, porque vamos a adorar la belleza de esa santidad. ¿Sabe? Cuando los santos llenan un lugar, una vida, lo inmundo se va. Cuando la santidad llena un espacio, no deja lugar para lo inmundo. Cuando lo santo y lo inmundo se encuentran de frente, es lo inmundo lo que tiene que salir huyendo. No es el santo el que sale huyendo, es lo inmundo el que sale huyendo. Y donde había querido venir a existir inmundicia, a coexistir en tu vida, donde has tratado de hacerle un espacio porque crees que las cosas pueden funcionar, hoy se acaba en el nombre de Jesús, porque hoy nos entregamos por completo al santo, a esta santidad, y celebramos la libertad que solamente la santidad puede traer y soltar sobre una vida. Hoy en el nombre de Jesús atamos toda inmundicia. Hoy en el nombre de Cristo Jesús atamos toda fuerza del enemigo que ha querido plantar, que ha querido crear fortalezas de inmundicia. Porque la santidad viene con una fuerza que arrasa todo lo que el enemigo quiso edificar en el nombre de Jesús.